Saludos, amados hermanos, la gracia de nuestro buen Dios sea con ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad de llegar con la palabra del Señor. Quiero hablar sobre el tema Oseas y su enseñanza de que la comunión con Dios es comparada con un matrimonio. Capítulo 1 de Oseas, versículo 2 en adelante nos dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. En esta historia de Oseas, mis amados hermanos, nosotros vamos a encontrar que a este profeta Dios le ordena que haga algo completamente extraño. Pero no es la primera vez que encontramos en las Escrituras que Dios le indicara algo similar a un profeta. Por ejemplo, ustedes recordarán que a Isaías el Señor le ordenó que anduviera desnudo alrededor de 3 años, y lo dice el texto claramente, descubierta sus nalgas. Esto era como la señal de lo que el pueblo de Israel iba a experimentar producto del cautiverio. También encontramos que el profeta Jeremías, Dios le pidió que durante varios meses llevara sobre sus hombros un yugo. Qué incómodo para Jeremías, ¿verdad? También al profeta Ezequiel encontramos que el Señor le ordena que así como un niño juegue a la guerra, Ezequiel también lo haga, que se acueste sobre un lado durante cierto tiempo, construya con barro una ciudad, murallas alrededor de ella, pero también un ejército haciéndole la guerra a esa ciudad. También inclusive Dios le dijo a Ezequiel que se cortara el cabello y luego pues con una espada lo cortara y los esparciera a los 4 vientos. Inclusive a este mismo profeta parece ser que a Ezequiel Dios le dio más mensajes que cualquier otro profeta de esta índole. A Ezequiel Dios le dijo que él iba a quitar a su esposa y que no llorase por la muerte de su esposa, porque eso era un mensaje dramatizado. Todos estos mensajes que Dios le dio al profeta eran mensajes dramatizados. Es lo que Dios le está diciendo también a el profeta Oseas. ¿Qué iba a ilustrar este matrimonio de Oseas con Gomer? Iba a ilustrar que la comunión con Dios es como un matrimonio y que por tanto la idolatría es como cometer adulterio espiritual. Y por cierto, de eso también Dios nos advierte a nosotros. El apóstol Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces también este mensaje de los profetas, y de manera específica de Oseas, es un mensaje para nosotros en el día de hoy. Bueno, la palabra del Señor nos menciona varias veces en el Antiguo Testamento que la idolatría es como la prostitución, es como el adulterio, es como la infidelidad a Dios. Lo vamos a encontrar en el profeta Ezequiel, lo vamos a encontrar en el profeta de Jeremías y en varios otros profetas que anuncian que la idolatría del pueblo de Israel, la adoración de otros dioses, era vista como un adulterio espiritual ante los ojos del Señor. Recuerden ustedes que la Biblia menciona que Dios se presenta al pueblo de Israel como su novio, inicialmente como su novio, Israel como su novia, y después pues en el monte Sinaí ellos contraen matrimonio. Dios le da al pueblo de Israel este pacto
matrimonial y el pueblo de Israel aceptó ese pacto. Al igual que Gomer, el pueblo de Israel desde sus inicios fue un pueblo dado a los ídolos. No es que Israel inicialmente era una nación espiritualmente agradable ante los ojos de Dios, sino que desde su mismo inicio el pueblo de Israel se caracterizó por la idolatría, y eso lo vamos a encontrar en el libro de Josué, en el capítulo 24, que no vamos a leerlo por cuestiones de tiempo, pero toda la historia de Israel, mis amados hermanos, es una historia caracterizada por la infidelidad a Dios, por este adulterio, esta adoración a Jehová, pero también mezclada con la adoración a los dioses cananeos. Las escrituras mencionan que era prohibido para un sacerdote casarse con una prostituta, pero para el pueblo de Israel no era esto estipulado como un pecado. Es por eso que ustedes van a encontrar que en la historia bíblica puntualmente 2 personas se casaron con prostitutas. Por ejemplo, la escritura menciona que Salmón se casó con Rahab, que es identificada claramente como una ramera. También pues un hijo de Jacob tuvo relaciones sexuales con una ramera. Entonces no era la primera vez que esto ocurría en la historia de Israel. Dios le ordena a Oseas, y con respecto a este matrimonio de Oseas hay 2 posturas. La primera de ellas es que Gomer era una mujer pura, virgen, y que después se prostituyó, y la otra postura es de que Gomer era una prostituta, se casa con Oseas y luego continúa con su prostitución. ¿Cuál de estas 2 posturas es la que concuerda con el texto bíblico? Bueno, es la segunda, porque Dios le dice a Oseas, capítulo 1, verso 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dios identifica a Gomer como una mujer fornicaria con hijos de fornicación. Entonces, esto ilustra mejor la historia de Israel, porque durante toda su historia Israel se caracterizó por el adulterio espiritual. Ahora, ¿qué nos transmite el libro de Oseas a nosotros en el día de hoy? Que el amor de Dios es incondicional. Esa es una gran verdad. El amor de Dios para con Israel fue un amor incondicional, pero el disfrute de ese amor es condicional, y el disfrute de ese amor va a depender de nuestra fe y de nuestra obediencia. Permítame repetir esta gran verdad: el amor de Dios es incondicional. Dios incondicionalmente ama a todos los seres humanos. No hay una condición que Dios establezca para Él amar a una persona. Recuerden ustedes lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al hombre, un amor incondicional. Pero este amor incondicional, para que el ser humano disfrute de este amor incondicional, se requiere fe y obediencia. Juan 3:16 lo estipula claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, amor incondicional, que dio a su Hijo unigénito, amor incondicional, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El despliegue del amor de Dios es incondicional,
pero el disfrute de ese amor implica condiciones, fe y obediencia. Por ejemplo, si usted me permite leer en Deuteronomio, en el capítulo número 7, desde el verso 6 en adelante, vamos a encontrar aquí que este amor de Dios, esta manifestación del amor de Dios es incondicional, pero para disfrutarlo se requiere fe y obediencia. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Este escogimiento de Dios hacia Israel fue incondicional. No había absolutamente nada bueno en Israel para que Dios lo haya escogido. No por ser vosotros, lo va a estipular Dios claramente, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Permítame repetir, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre en la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y las misericordias a los que le aman y guardan sus mandamientos. Está claro, ¿verdad? La manifestación del amor de Dios es incondicional. Dios incondicionalmente amó a Israel, Dios incondicionalmente lo amó a usted, me amó a mí, pero para disfrutar de ese amor incondicional se requiere fe y obediencia. Finalmente dice el verso 11, guarda pues los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Un amor que se manifieste incondicionalmente, para disfrutarlo se requiere pues fe y obediencia. Lo recalco nuevamente, así lo dice Juan capítulo 3 verso 16. Entonces, el amor de Dios, ilustrado por Oseas y su matrimonio con Gomer, es un amor incondicional, pero el disfrute de ese amor requiere fe y obediencia. Ahora, ¿qué nos enseña esta historia? Porque esto es historia. Hablemos de Gomer. ¿Qué nos enseña Gomer? Se dice que Oseas es el profeta del amor. Es verdad. Oseas es el profeta del amor. Ningún profeta de la antigüedad ilustró tanto el amor en carne propia como lo hizo Oseas. Pero, mis amados hermanos y amigos, aunque ciertamente Dios es amor, esa es una gran verdad, esa es una innegable verdad, Dios es amor, pero también la Biblia nos menciona que así como Dios es amor, también Dios es un fuego consumidor. Si solamente se recalca un aspecto de nuestro Dios, el amor, y se deja a un lado su justicia, su santidad, estaríamos presentando un concepto equivocado de Dios, un Dios discapacitado, porque aunque la Biblia menciona que Dios es amor, también la Biblia dice que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Dios ama a los seres humanos, pero hay algo que Dios odia. Dios aborrece el pecado y por ende Dios está airado con el pecador todos los días de su vida. La ira de Dios está sobre el pecador. Aunque Dios ama a ese pecador,
la ira de Dios está sobre ese pecador. ¿Qué nos enseña Gomer, mis amados hermanos? En Gomer encontramos 3 pecados gravísimos: idolatría, adulterio espiritual, que es lo que el pueblo de Israel estaba cometiendo, adorando a Dios, pero también sirviendo a los Baales. Pero también encontramos que no solamente había idolatría en el pueblo de Israel, sino que había también ingratitud. Dios era el proveedor, como esposo, Dios es el proveedor. Pero mire lo que hizo Israel. No solamente sirvió a Baales, sino que en el capítulo 2, en el verso 5, dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. O sea que Israel, al igual que Gomer, no visualizaban que era Dios el que le daba la provisión, sino que más bien eran sus falsos dioses. Por tanto, dice Dios: yo la rodearé de espinos y la cercaré con seto, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Y el verso 8 dice: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Primer pecado de Israel, idolatría. Segundo pecado de Israel, ingratitud. Todo esto se ilustra en este matrimonio de Oseas. Finalmente, encontramos en esta historia que, aparte de la idolatría, aparte de la ingratitud, encontramos nosotros que Gomer, que Israel estaba caracterizada por la idolatría, la hipocresía. Realizaban las festividades hebreas, presentaban sus sacrificios a Jehová, pero en sus corazones estaba Baal, estaban esos dioses falsos que ellos adoraban. Entonces, 3 grandes pecados: idolatría, ingratitud e hipocresía. Finalmente, así como Gomer nos enseña esta actitud del pueblo de Israel, Oseas nos enseña que el amor de Dios es incondicional, pero que para disfrutarlo hay condiciones. Hay condiciones, y esas condiciones son la fe y la obediencia. Lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos. Dios es amor, Dios nos amó incondicionalmente, pero este Dios que nos ha amado incondicionalmente establece las mismas condiciones para usted y para mí: fe y obediencia. Eso no ha cambiado. Fe y obediencia. En Apocalipsis encontramos mensajes a iglesias que se habían desviado del Señor. Y el Señor les dice: arrepiéntete pues de donde has caído y vuelve al primer amor, porque si no, quitaré tu candelabro de en medio de ti. A la iglesia de Odisea le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Dios es amor, sí, pero también es un Dios que demanda nuestra fe y nuestra obediencia.
que esta palabra le pueda bendecir, le pueda edificar. Es mi intención para cada uno de ustedes. Vamos a orar. Señor, te adoramos en esta hora. Queremos agradecerte por tu palabra. Oseas, al igual que todos los profetas y al igual que todo el Antiguo Testamento, tiene un mensaje para nuestras vidas en el día de hoy. Tu amor es incondicional, pero el disfrute de ese amor demanda fe y obediencia. Ayúdanos a creer en ti y a obedecerte en todo tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, amados. Que Dios les bendiga mucho.